lamentablemente a su hijo, dejándole muchas huellas en el cuerpo. A partir de esto ha salido mucha información de lugares, distritos donde hay una mayor cantidad de la prevalencia del maltrato infantil. ¿Cómo enfrenta la Fiscalía Provincial Penal de Villa El Salvador los temas de maltrato, doctor? Mire, si bien es cierto que está saliendo últimamente todos estos problemas a flote, todos estos problemas de la violencia familiar y el maltrato infantil, debemos considerar dos temas fundamentales: la violencia familiar propiamente y los delitos de lesiones, que son dos aspectos totalmente distintos. En cuanto al tema de la violencia familiar, debemos entender que son los maltratos físicos y psicológicos que se dan dentro de las familias. Esto es, padres que maltratan a los hijos, a la esposa, a la conviviente, a los hermanos, a los padres, etcétera. Estos maltratos físicos y psicológicos tienen un tratamiento a través de la ley de violencia familiar y que es competencia de las fiscalías de familia, y acá en Villa El Salvador sí tenemos una fiscalía de familia. Y estos tienen un tratamiento normativo totalmente distinto. Lo que se busca a través de un proceso sobre violencia familiar es el cese de estos actos de violencia familiar. Y el fiscal de familia lo que hace es que toma medidas de protección inmediatas frente a un acto de violencia. Esto es, por ejemplo, que puede disponer como medida de protección el apartamiento del agresor de la casa. Esto es que el agresor tenga que salir de la casa y está impedido de retornar. También se pueden tomar otros tipos de protección, por ejemplo, que el agresor no se acerque a 50 o a 100 metros de la persona, de la víctima. O sea, si va, por ejemplo, la esposa va al mercado, esta persona no podría acercarse a menos de 50 o 100 metros. Entonces, son medidas de protección inmediatas que dicta la Fiscalía de Familia dentro de las 48 horas de tomado conocimiento del hecho. Esto es a petición de la víctima o de oficio. Esto quiere decir el fiscal de familia, apreciando la naturaleza de los hechos, puede tomar de propia iniciativa una medida de protección. Cuando las lesiones dentro del ámbito del maltrato familiar superan los 10 días de tratamiento médico legal o de descanso médico legal, recién pasa a formar parte del mundo penal. Esto quiere decir que pasa a ser competencia de las fiscalías penales. Si es que las lesiones infringidas en el ámbito de la violencia familiar no superan los 10 días de tratamiento médico, que siempre lo va a determinar el médico legista, se va a dar un trámite a través de un proceso sobre violencia familiar que lo que busca es el cese de estos actos de violencia familiar y finalmente el tratamiento psicológico del agresor y de la víctima. Si superan los 10 días de tratamiento médico legal, entonces pasa a constituir lo que se llama lesiones leves en violencia familiar, cuando el tratamiento médico dice entre 10 y 30 días de descanso médico. Cuando supera los 30 días de descanso médico, estamos hablando de lesiones graves en violencia familiar. Y eso tiene penas superiores. Por ejemplo, las lesiones leves en violencia familiar, cuando, repito, el reconocimiento médico supera los 10 días de tratamiento y no supera los 30 días, entonces la pena es entre 3 y 6 años de pena privativa de la libertad, procediendo en este caso también, de acuerdo a las circunstancias, la prisión preventiva del agresor. Entonces yo quería preguntarle en ese caso, porque en algunos momentos hemos escuchado que se ha pedido la prisión preventiva, y hay dos casos que creo que han sido los más notorios, lo que acaba de pasar en San Juan del Lurigancho y lo de este niño que pasó en San Isidro. Son dos casos en los que se pidió la prisión preventiva. Sí, pues efectivamente yo tengo entendido de que se ha pedido prisión preventiva para el caso particular de San Isidro, pero lo que pasa es que tenemos la información periodística y no sé exactamente cuál es realmente lo que ha pasado en el curso de la investigación. Probablemente el reconocimiento médico haya tenido que superar los 10 días de tratamiento. En cuanto al menor del Lurigancho, que ha sido flagelado prácticamente por su padre, igualmente se tiene la versión periodística que tengo entendido no habría superado los 10 días de tratamiento médico, en cuyo caso estaríamos frente a lo que se llama
faltas contra la persona, que es competencia de los juzgados de paz y cuya pena es de 40 a 60 jornadas de trabajo comunitario. O sea, siempre hay una sanción para este tipo de acciones. Y quiero a propósito hacer una referencia a una jurisprudencia que viene de Arequipa del año 97, y si me permite leerle para ser claro, dice: los maltratos físicos y abusos en los medios de corrección de los menores que no ameriten un tratamiento médico o incapacidad para el trabajo mayor de los 10 días no configuran los supuestos previstos en los tipos penales de lesiones y exposición o peligro de la vida o salud del menor. Más bien, suponen tipicidad de faltas contra la persona y, en su caso, un supuesto de violencia familiar. Esto es lo que establece la norma. Ahora, lógicamente, habría que hacer un análisis de los vacíos que hay en la norma y hacer que este tipo de actos, que este tipo de conductas de agresión frente a los hijos sean penalizados con penas mayores. Pero lamentablemente nuestras normas no establecen una sanción mayor a quien imparte lesiones a sus hijos, si es que estos no superan los 10 días de tratamiento médico. Pero todavía hay que hacer una aclaración. Acá cabe una aclaración. Dice la norma que el artículo 441 del Código Penal, que trata de las faltas, o sea, me refiero a las lesiones que no superan los 10 días de tratamiento médico, dice: constituyen faltas con una pena de 40 a 60 jornadas de trabajo comunitario, siempre y cuando no concurran circunstancias que le den gravedad al hecho. ¿Y qué sería una circunstancia que le dé gravedad al hecho? Por ejemplo, que se utilice, por decir, un martillo, o sea, un padre que le lanza un martillo a su hijo y que le produce lesiones leves, por ejemplo, de 8 días, de 5 días. Sin embargo, por el medio empleado va a constituir esa conducta como delito. ¿Por qué? Porque la herramienta que se ha utilizado para infligirle la lesión pudo haberle causado un daño mayor. Entonces, sí, esa conducta, aún no superando los 10 días de tratamiento médico, va a constituir delito y tiene una pena entre 3 y 6 años de pena privativa de la libertad. Quiere decir que sí, el padre agresor puede irse a la cárcel. Correcto. Vamos a escuchar algunas preguntas del público. Tenemos una primera pregunta, vamos a escucharla. ¿Qué facilidades tenemos la madre que trabajamos y hemos hecho denuncia por parte del papá de nuestros hijos que nos citan y no podemos acudir a las citas? ¿En qué forma nos pueden ayudar para que ese caso continúe? Pues, ¿qué podemos hacer en este caso? Mire, como le digo, hay dos aspectos. Hay un campo de la violencia familiar cuando las lesiones no superan los 10 días. En este caso estaríamos hablando de un caso de violencia familiar. Y si superan los 10 días estamos hablando de un caso de delito. En ambos casos la acción es pública, o sea, es el Ministerio Público que de oficio continúa con las investigaciones. Aún sin que la madre haya concurrido, siempre y cuando existan elementos. Por ejemplo, que exista una denuncia penal o una denuncia por violencia familiar, exista el reconocimiento médico que establezca el tipo de lesiones que le hayan provocado, o la pericia psicológica en el cual aparece el grado de afectación psicológica a consecuencia de esta violencia familiar. Entonces, son casos en que muchas veces no es necesario ni siquiera que acuda. Pero es importante que la parte afectada tenga que concurrir a las investigaciones. ¿Por qué? Porque nos dan los pormenores de cómo han ocurrido los hechos, las circunstancias y la dinámica de los hechos, que después lo vamos a plantear a nivel judicial como una teoría del caso, o sea, qué es lo que ha pasado y eso es lo que se va a investigar a nivel judicial. Entonces yo convoco a todas las personas que hayan sufrido violencia familiar, maltrato físico, psicológico, o hayan sido víctimas de un delito de lesiones en violencia familiar, que tengan que concurrir inmediatamente a la policía a asentar la denuncia y prestar su declaración, porque eso nos ayuda en realidad a esclarecer los hechos. Correcto. Vamos con una siguiente pregunta. Señor fiscal, ¿el maltrato familiar es lo mismo que el presunto estado de abandono moral y material?
No, el maltrato familiar viene a ser las violencias psicológicas y físicas. El abandono moral o material es el dejar de acudir a una persona con los medios para su subsistencia. Entonces, en un momento determinado, este abandono moral y material puede constituir un acto de violencia familiar, pero no necesariamente siempre. Puede haber abandono material de padres a hijos, de hijos a padres, de esposo a esposa en relaciones conyugales. Sí, claro que sí. Sí existe. Por eso le digo, el ámbito de la violencia familiar no solamente se circunscribe a los maltratos de los padres a los hijos, sino también de los hijos a los padres, de los padres con sus abuelos, con sus hermanos, con sus tíos, con todas aquellas personas que tienen vínculo parental. Incluso con aquellas personas que, no teniendo vínculo parental, viven juntos dentro del mismo techo. Entonces, sí, pues, se dan esos casos. Ahora, el abandono material, que viene a ser el dejamiento de acudir con los medios de subsistencia, tienen otros mecanismos de procesales. Por ejemplo, tienen que recurrir al Poder Judicial a solicitar los alimentos, de modo tal que ese abandono material pueda ser suplido por una sentencia del juez que obligue al responsable a tener que cumplir con el pago de los alimentos. Entonces ese abandono material ya se habría superado. Correcto. Escuchamos una tercera pregunta del público. Vamos con... ¿Qué podemos hacer si denunciamos estos casos y la comisaría no nos hace caso? En el caso de denuncia por maltrato familiar, ¿qué pasa si se hace la denuncia y la comisaría no atiende o no hace caso a esta denuncia? Esa es la pregunta. Las instituciones del Estado, y particularmente la policía, tiene la obligación, eso es, repito, obligación de atender estos casos de violencia familiar y de todos aquellos casos que se le ponen en conocimiento de la policía. En caso que la policía no esté cumpliendo con su función, entonces pueden inmediatamente ponerse en contacto con la Fiscalía de Familia del distrito, o en su caso poner en conocimiento de la Fiscalía Penal del delito de omisión de funciones por parte del funcionario policial que se niega a atenderlo. Doctor, ¿algunas recomendaciones o dónde está ubicada la Fiscalía, por favor, para que puedan, en el caso de cualquier requerimiento o necesidad, se pueda acudir? Frente a cualquier acto de violencia familiar, de maltrato familiar, de maltrato a los niños, cualquier ciudadano, o sea, no necesariamente la víctima o un pariente, cualquier ciudadano que tome conocimiento de actos de maltrato infantil o de violencia familiar puede poner su denuncia, y eso se trata absolutamente con discreción. Eso a nivel policial o si no a nivel de las fiscalías de familia, que se encuentran así como referencia en la esquina de la avenida Pastor Sevilla con 1 de Mayo, a la altura del Hospital de la Solidaridad. O sea, como referencia, esquina de 1 de Mayo con Pastor Sevilla, a poner su denuncia por estos actos de violencia infantil. Además, debemos señalar lo siguiente: el tema de la violencia infantil no es un tema solo de la Fiscalía, no es un tema solo de la policía. Es un tema gravísimo que está ocurriendo en nuestra sociedad y que debe ser desterrado. Y este es un tema multisectorial, interinstitucional. Debemos trabajar a nivel de educación, porque creo que ese es un problema más que de punición. Esto es, más que un tema de castigo, debe ser un tema de educación. Debemos prevenir estos casos y hacer un llamado a todos los padres de familia. Nosotros los padres de familia somos los llamados a proteger a nuestros hijos, a nuestra niñez. Recordemos que son carne de nuestra carne, son sangre de nuestra sangre y son la continuación de nuestras vidas. Entonces somos los primeros en protegerlos, los primeros en cuidarlos, y no podemos ser más bien quienes agredamos a estos niños. Ellos son todo lo mejor que tenemos de nosotros y por tanto tenemos la obligación de cuidarlos. Un llamado a todos los padres de familia a abstenernos de este tipo de cosas. Son seres tan inocentes que lo único que dan es amor y reciben de parte de nosotros los padres violencias y ese tipo de cosas. Esas cosas yo creo que deben parar. Correcto. Bien, doctor Jorge Pilares, fiscal provincial penal de Villa El Salvador, muchas gracias por habernos acompañado hoy en la edición del Ministerio Público
al servicio de la comunidad. Hasta el próximo lunes, como siempre, con el Ministerio Público. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la ciudadanía de Villa El Salvador.